11 de enero de 2023, que yo estaba indispuesto, pero hubo algunas resoluciones que afectaron a periodistas y te quería preguntar sobre dos de ellas por qué reflexión se te ocurre al respecto como analista. La primera de ellas afecta a un periodista de información económica de nombre don Agustín Marco Ortuño. Don Agustín Marco no es especialmente conocido a nivel de cara, pero sí a nivel de redacción, porque es de los que escribe en El Confidencial. De hecho, ocupa el cargo de adjunto al director, que es un cargo importante, y ha aparecido alguna vez entrevistado en La Sexta, pues para hablar cuando el tema de la intervención de Bankia, del caso del señor Rato y tal. Pero... Sorpresa, sorpresa, gobierno en funciones, pero eso sí, como estás desvelando tú hoy en El Confidencial, aprovecha para renovar a la presidenta de Paradores como presidenta de Paradores, como consejera delegada de Paradores, y es la exmujer de Rato, ¿no? Correcto, sí, sí. Así ha sido. A finales del mes de junio, pues el Consejo de Administración de Paradores, evidentemente formado por personas nombradas a dedo por el gobierno de turno, en este caso por el PP, pues decidió renovar a la exmujer de Rato como presidenta de Paradores sin hacerlo público, sin comunicarlo, y en una maniobra un poquito extraña porque evidentemente el gobierno está en funciones y no suena muy normal elegir un presidente sin una comunicación previa. Es el que más de dar noticias que de ser un periodista opinador, es más de dar información. Y hacía sobre todo información económica. Y era noticia porque el 11 de enero de 2023 la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la CNMV, le sancionaba. Boletín Oficial del Estado, Comisión Nacional del Mercado de Valores, resolución del 11 de enero de 2023 de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la que se publica la sanción por infracción muy grave impuesta a don Agustín Marco Ortuño. Imponer a don Agustín Marco Ortuño por la comisión de una infracción muy grave tipificada en el artículo 28216 de la Ley del Mercado de Valores por la adquisición por cuenta propia de acciones de Obrascón Guartelain S.A. el 7 de marzo de 2019, estando en posesión de información privilegiada relativa a dicha sociedad emisora, una multa por importe de 15.000 euros. Yo confieso que ni siquiera sabía que la CNMV podía multar a particulares, porque entendía que las sanciones por información privilegiada pues eran, lógicamente, si tú eres empresario o estás en un proceso de negociación con una empresa, con otra empresa, y te enteras de un dato que estaba dentro de la información interna de la empresa, y en ese momento aprovechando de, como sé que esta empresa va a cambiar de dueño o que va a ser comprada o vendida, se lo cuento a mi suegra para que compre 50 acciones y las venda pasado mañana, que van a valer el doble, pues entendía que serán las sanciones de información privilegiada que podía sancionar la CNMV, alguien que estuviera vinculado a las empresas protagonistas. Desconocía que podía aplicarse a un periodista. El contexto es que el 7 de marzo de 2019, esta señora adquiere un grupo de acciones de la constructora OHL. Este periodista va a publicar un reportaje en el Confidencial donde dice tal empresa internacional está estudiando comprar OHL o entrar en OHL. Una información que en el momento de ser publicada pues puede provocar que aumente el valor de las acciones de OHL. Coincidiendo con la elaboración de ese reportaje, pues entiendo que hablaría pues, con gente dentro de la empresa, ya fuera de OHL o de la empresa internacional, él compra acciones de OHL. Y lo hace legalmente, lo compra, y eso es lo que detecta la Comisión Nacional del Mercado de Valores y dice sancionado, que es la sanción que le ponen. El 11 de marzo sale publicado el artículo donde cuenta el Confidencial que el grupo italiano, se llama Salini Impregildo, estaba estudiando la posibilidad de adquirir un paquete importante de la OHL. Eso sale publicado el día 11 de marzo, 4 días antes, el 7 de marzo es cuando compra un grupo de acciones. Entiendo que son acciones pequeñas, pero bueno, compró. Eso es lo que la CNMV entiende que es información privilegiada y eso es, digamos, lo que provoca la sanción. A mí, personalmente, no me parece justo en cuanto al mercado. Podríamos estar hablando, a lo mejor, pues un equivalente sería la competencia desleal, ¿no? Pero es que yo creo que cualquier persona en su lugar hubiésemos hecho lo mismo. Quiero decir, vamos a suponer, por hacer un paralelismo, que yo como letrado ejerciente me entero de que va a salir, se está barajando o a aprobar por Real Decreto una nueva ley que prohíba, pues por ejemplo,
voy a poner algo muy básico, tener vehículos anteriores a tal fecha porque contaminan mucho y que los propietarios que los tengan van a tener una sanción económica si no se deshacen de ellos en un plazo de 6 meses desde que salga la ley a la luz. Y yo, antes de que esa ley se apruebe, yo ya mi coche lo pongo a la venta y resulta que, claro, lo vendo por más de lo que se vendería después de una vez aprobada esa ley. Me podrían decir, oye, tío, te has enriquecido injustamente porque has gozado de una información privilegiada. Incluso pueden achacarme, has engañado un poco al comprador porque no le informaste de esto que tú ya sabías. Bueno, sí, pero ¿quién no haría lo mismo? Yo no lo veo sancionable a nivel económico, lo veo a lo mejor sancionable un poco a nivel disciplinario de decir, oye, mira, esto no está bien, pero de ahí a poner una sanción económica creo que lo veo excesivo. Él, esta noticia se ve publicada porque la han publicado varios medios. O sea, la publicó, por ejemplo, el diario El País, lo publicó el diario Expansión, de sanción, porque además es público la sanción, sale en el Boletín Oficial del Estado. O sea, el Boletín Oficial del Estado ha publicado multa al señor don Agustín Marco Ortuño de 15.000 euros por información privilegiada, etcétera. Entonces, el diario El País, en su nota, pone que ha contactado con él y le ha preguntado, y él ha confirmado que efectivamente compró esas acciones. Recurriré la sanción de la CNMV a la Audiencia Nacional. Siempre he mantenido una diferenciación absoluta entre mi labor como periodista de información corporativa y mi faceta de inversor particular. Nunca he comprado acciones y las he vendido en un plazo menor de 2 años y, en caso de haber vendido los títulos de OHL el mismo día que salió la noticia, hubiera ganado 857 euros. Asegura que no ha hecho ningún negocio porque no las ha vendido. El negocio sería, las compro, sea una información que puede hacer que aumenten el valor y las vendo pues para tener una plusvalía importante. Ese sería el negocio. Él dice que no ha hecho negocio porque no las ha vendido. Él lo atribuye a una cuestión particular de, oye, pues yo tengo mis inversiones, y añade luego la parte que sería la segunda lectura, que es la versión, digamos, de venganza. Dice, la CNMV me tenía ganas porque había informado de cosas, momentos que, por ejemplo, pone el ejemplo de que había informado del fin del Banco Popular cuando la CNMV no quería que se supiera. La CNMV me había amenazado con sancionarme si no les facilitaba las fuentes sobre las que basé la noticia que destapó la quiebra del Banco Popular en mayo de 2017. Y pues por eso me tenían ganas y han ido a por mí en cuanto han encontrado, mira, pues le vamos a cascar por esta historia, ¿no? Aparco esto en segundo lugar y planteo las dudas, digamos, periodísticas que tengo en relación a este caso, dentro del máximo respeto, lógicamente, que tengo a un periódico como El Confidencial, que se ha portado genial conmigo, pero intentando a opinar fríamente. Tengo 2 dudas. La primera, si quiero entender las fechas, él cuando publica la información el 11 de marzo ya es accionista de OHL, aunque sea accionista de un paquete muy minoritario, a lo mejor es el 0,01% lo que él adquirió, lo que fuera. ¿Debería haber informado en su artículo? Decir, es verdad que es un artículo, no es una columna de opinión, es un artículo, pero informando, posible venta de un paquete de acciones del grupo italiano Alvillarmir, firmado Agustín Marco, asterisco, accionista minoritario de OHL. Es verdad que mira, oye, ¿acaso los periodistas económicos dicen en qué son inversores? ¿Acaso don Jesús Cacho, no sé quién, cuando informan? Pero me tengo ahí, confieso, esa es la primera duda que tengo. Y la segunda duda es si debería haber él publicado algo una vez se hace pública la sanción. Si una vez en el BOE sale publicado, sancionado don Agustín Marco, yo primero que dije, a ver qué ha dicho él, si ha publicado algún artículo sobre esto, o bien en el periódico, o bien en un blog que pudiera tener a título personal. Y ahí se me genera la segunda duda. La segunda duda es, ¿debería él informar? No quiero decir que sea censura porque es absurdo hablar de censura en Internet. En el momento en el que me puede decir el Confidencial, si la noticia ya es pública, ya está en elpaís.com, está en Expansión, ¿qué necesidad hay de que lo pongamos también nosotros? Aunque, en cierto modo, afecta al diario, porque entiendo que la sanción es porque hace una relación entre el artículo que publicó y su inversión. A ver, me voy primero a la segunda pregunta. En cuanto a él publicar algún tipo, pues eso, hacer algún tipo de publicación sobre lo que le ha ocurrido, por qué le han sancionado, cómo en el Confidencial, yo creo que sí, que estaría bien que lo hiciese y además, sobre todo, ya que se ha hecho pública la sanción, defiéndete públicamente y manifiesta cómo conseguiste la información. Es decir, yo creo que debería él dar a conocer que todo lo que ha hecho entra dentro de la legalidad,
o ha tratado él de hacerlo lo mejor posible. Yo creo que sí, que no estaría de más que él se defiende. Al fin y al cabo tiene que defender su imagen, porque no olvidemos que es una información que ha obtenido a través de su labor desempeñada como periodista. No solo tiene que defender su imagen como accionista, sino creo que también su imagen como profesional. Presumo que él debe separar las dos cosas. O sea, dirá, no tiene nada que ver que yo invierta en un momento en esa empresa, como he invertido a lo mejor en 5.000 empresas, con que casualmente justo hicieron información sobre ellos. Entiendo, de hecho, él ha recurrido. Al final esto, pues la Audiencia Nacional pues será la que fallará el tema, pero eso lo sabemos por la nota del País. O sea, porque el País le ha llamado y es la única versión que tenemos de él, es lo que le ha dicho al periodista don Ramón Muñoz del País, que es el que informó sobre esto. Pero me queda la duda de, al margen de que tú hayas declarado eso al País, en tu medio o bien en un blog o una página web personal con tu firma, pues hacer una pequeña explicación que a lo mejor dirá, lo haré cuando acabe el pleito, o sea, cuando la Audiencia Nacional falle, entonces... Bueno, pues que lo anuncie, daré explicaciones, las explicaciones debidas o las que yo vea bien a dar, cuando todo esto se solucione, ya no solo para un poco aclarar lo sucedido, sino también de cara a salvaguardar la imagen del propio diario en el que trabajo. En cuanto a tu primera pregunta, yo creo que no, él no tiene por qué anunciar en el artículo que ha comprado un paquete de acciones, no tiene por qué hacerlo. Es algo privado suyo, no es una figura pública, no tiene por qué. Ya digo, me queda duda. Reconozco que no es habitual ver en una información económica que un periodista te ponga, por cierto, estoy hablando de una empresa de la que soy accionista. Pero no tiene sentido. La verdad que yo es como... vamos a hacer aquí sí un paralelismo. Es como si en una crónica deportiva sobre un Barça-Madrid, pues vamos a poner el último partido que se jugó, lo ganó el Barcelona. Y un periodista publica una crónica del partido elogiando el juego del Barcelona. Y vamos a suponer que seas incluso socio del club. Debería añadir, por cierto, soy socio del club. No tiene por qué. ¿Por qué? Entonces, claro, para que la gente diga... En todo caso, que responda a su medio. O sea, si alguien tiene que juzgar si ha sido correcto o adecuado, pues sería la dirección del Confidencial, que es la que tiene que decir, oye, no nos gusta esto, no queremos a partir de ahora, norma de la casa, no puedes invertir sobre una empresa a la que estés informando. Pero que un órgano público sancione, ya digo, habrá un recurso y la Audiencia Nacional juzgará si anula o no anula la multa. 15.000 euros ha sido. Pero reconozco que el debate me parece que está en el campo de la transparencia, es decir, si tú quieres dar lección de transparencia o no. Otro tema es su teoría, que tampoco quiero que desaparezca, que es si eso ha sido una venganza. Si lo que él dice es un organismo que me tenía manía porque yo precisamente me dedico a desvelar cosas y el CNMV muchas veces se dedica a que no se sepan, porque intenta que no haya tensión en los mercados y me tenían ganas y esa ha sido su venganza. Que sí que han recuperado tasas de crecimiento tanto en ocupación como en ingreso, pues esta cadena pública sigue en cifras, digamos, bastante pírricas. Agustín.